Y entonces se va a las Bahamas estas vacaciones. Ya veo, a la casita. Ah, hola, ¿qué tal? Estaba hablando aquí con un colega de a dónde iría Sarmiento Angulo de vacaciones. Pero hoy no vengo a hablar de eso. Hoy entro en modo Grinch y toca hablar de las dificultades de Gustavo Petro en su gobierno, en su gabinete, en estos primeros años, primer año y pedazo, y ojalá que se enmende y se corrija, porque no todo es perfecto y hay que hacer la autocrítica. Una de las dificultades que más suena y que siempre sonará es el problema de la seguridad. Es un problema que la derecha siempre le va a recalcar porque ellos siempre han sido la mano dura en ese aspecto. Y tiene sentido. De hecho, se le asesinaron a un alcalde recientemente en Huachené, Cauca. Y a pesar de los esfuerzos, pues siguen matando, siguen secuestrando, siguen extorsionando, etc. Aunque ya hay promesa de dejar el secuestro, pero sabemos que todavía hay combates contra la minería ilegal. Está el todo tema de la criminalidad urbana, que también depende mucho de los alcaldes. Y también, pues, como es un gobierno progresista, las medidas son a largo plazo. No es como la mano dura de Bukele, donde se encierra la gente y se bajan los índices de criminalidad, pero es un problema que retorna y no es un problema que solucione los inconvenientes de raíz, sino que trata son los síntomas. En este caso, Gustavo Petro con sus programas sociales lo que intenta es que la gente no se meta en la criminalidad, que los abandone. Por ejemplo, reciente vimos el 24 de diciembre que le hizo novena a gente que es rescatada de la calle, habitantes de calle, y pues esa es la idea, que la gente no acuda a la criminalidad, y por eso sus proyectos se ven a largo plazo, no son inmediatos como la acción rápida de estos tecnócratas que es mano dura. Entonces, y aún con los procesos de paz, aunque están en cese de fuego, pues ellos siguen actuando de manera delincuencial, matando líderes sociales. No es una extrañeza que están por llegar al centenar de masacres, y aunque se han reducido en cierta medida en comparación con Duque, sí queda mucho que mejorar, porque por algo salió el alto comisionado de paz y toca esperar qué va a pasar con los líderes sociales que están matando y matando, tanto los del MC como los del Clan del Golfo mayoritariamente. El segundo gran problema que tiene Gustavo Petro es el de comunicación. Expresar su programa de gobierno, comunicarlo, le cuesta mucho. La única forma que tiene realmente de comunicar es con su propio Twitter, su cuenta en X, ya que cada vez que él escribe algo los noticieros lo van a pasar, lo mismo que pasa con Uribe. Ese es un medio de plataforma para mostrar su programa con sus epístolas, sus comunicados a la prensa, a la comunidad en general, estableciendo su opinión y criticando ciertas políticas, etc. El problema es que no puede estar trinando a cada rato, y sus políticas tienen que explicarlas tanto su gabinete como sus congresistas, y no lo vemos tanto así. Vemos, por ejemplo, que la opinión, la que debería estar haciendo María José Pizarro, Iván Cepeda, Wilson Arias, etcétera, los del gobierno, los partidos de gobierno, pues lo está haciendo es Ariel Ávila, quien se toma la palabra, quien tiene la opinión, y es el que termina explicando los problemas o el desarrollo de cada programa, de cada proyecto de ley que tiene que ver con Petro. Es decir, se están cediendo el espacio tanto a la oposición como a otros partidos políticos como el Partido Verde, con el caso que estoy mencionando de Ariel Ávila. Los del Centro Democrático tendrán los suyos, que seguramente ahora son unas grandes mentes maestras como este Borrero, pero luego aparecen como este Ciro, ojalá que no me equivoque, que salen bandidos, pero son los primeros que llaman a entrevistas. Entonces ese es el otro problema, el problema de la comunicación. Pero seguramente ahora le van a regañar porque va a sacar un periódico. Y justamente ese es el problema, que si no le meten pauta a los grandes medios, entonces se vuelve un problema porque le meten plata a gente que lo va a criticar sí o sí, e igualmente le van a echar M todos los días y les va a pagar además. En vez de apoyar otros medios alternativos que sí se la están sudando, que hacen autocrítica, que tampoco son lambones, bajo ciertos casos. Malo si mete plata, malo si no mete, pero hay que tener una cierta medida de explicar los programas, hacerse entender, y tampoco es necesario gastar tantos recursos. Ariel Ávila, por ejemplo, explica algo y lo hace muy bien. ¿Por qué no lo pueden hacer los demás congresistas del Pacto Histórico, por ejemplo? O el nuevo presidente, que a veces se explica con discursos de media hora, 40 minutos, una hora, cuando podría tener una capacidad de síntesis mucho mayor y llegar a un mensaje de forma más fácil, como lo hacía por ejemplo Rodolfo Hernández, que tenía un mensaje muy facilito y le calaba a todo el mundo. Ahora, no estoy diciendo que me agrade Rodolfo Hernández, solo digo que tenía un buen discurso, una buena forma de comunicar, fácil y sencilla. Este es otro problema, la inversión extranjera.
cayó. Nada, que va, la inversión extranjera no cayó, de hecho aumentó. El problema es que la crítica se la hacen a Gustavo Petro en la inversión extranjera porque la mayoría de la inversión, casi la totalidad, es a la minería, a la extracción. Y justamente su programa de Gustavo Petro es hacer el cambio de energías. Cambio a energías limpias, a transformación, y resulta contradictorio pues de que en un gobierno progresista que está diciendo a nivel mundial de que hay que dejar el petróleo, pues se está invirtiendo en gran cantidad a la extracción. Aunque ya no se abren los decretos para licitatorios de exploración, se mantienen los vigentes y se sigue invirtiendo en ese sector. Pero luego le van a decir de que por qué comprarle a Venezuela, o que hay que extraer, etc. Pero bueno, ahí está el problema de ese discurso ambiental. El otro problema tiene que ver con el combustible. Recordemos que Iván Duque dejó un hueco fiscal en el fondo de la gasolina, en el cual dejó desfinanciados varios programas justamente por eso, porque quedaba un hueco y tocaba que sacar la plata de algún lado. Y se financiaron varios programas sociales. Entonces, para rellenar ese hueco fiscal y no quitar la plata de estos programas sociales, pues Gustavo Petro paulatinamente fue aumentando el nivel de la gasolina, el precio, el valor, salvo lo de tractomulas, para poder disminuir, controlar el precio de la inflación, el valor del IPC, el valor de la inflación. En ese sentido, pues es lo que más ha costado que los precios bajen, que los servicios bajen, justamente porque todo se mueve es con petróleo. Y ya esperamos que el otro año, que ya el gasolina esté estable en 15.000 y que suba pues a los combustibles que faltaban, la CPM, el diésel, que esto se normalice y que pueda bajar más la inflación. Pero sí, es una crítica totalmente válida, porque inclusive tocó a negociar con los taxistas por ese gremio y luego a tocar con otros, y así, porque es un cambio que se debió haber implementado desde antes y se fue implementando así de golpe con tarifas altas, pero de manera progresiva para no hacer el golpe tajante de uno solo. Pero igualmente el precio de combustible ha subido internacionalmente en todas partes. Si no, pregunten en Alemania o en los demás países de Europa que se hicieron el harakiri imponiéndole sanciones a Rusia porque les toca pagar el combustible doble, les toca pagar más que si lo hubieran comprado directamente a Rusia. Y para finalizar, el otro problema recae en el gabinete. Ha habido ministros que ha tocado sacarlos, como señora Urrutia, que fue una gran decepción, y hay otros que uno esperaba más y nada de nada, como Cecilia López, Alejandro Gaviria, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ese cambio de gabinetes pues se retrasaba el posesionamiento, el avance de ese ministerio, y por eso es que ha costado ciertos ministerios que la ejecución se retrase tanto. Y al mismo tiempo, aunque no haya cambio ministerial, no ha habido posicionamiento concreto de ciertos cargos públicos, y que a la larga, cuando son momentos cruciales que sí tienen que tener la determinación requerida, sí se necesita que esté posicionado, por ejemplo, el ministro. En el caso más fácil es el de Cultura, que estuvo varias veces Zorro posicionado como el encargado, más no el posicionado. Y en eso duró bastante tiempo, y por hasta los actores, cantantes, músicos, artistas le escribieron una carta y todo, porque ese ministerio no despegaba. Y en el otro sentido es en la ejecución presupuestal. Como un gobierno nuevo, apenas está adaptándose, no sabe qué es gobernar a nivel del país, y pues se encontró con varios desfinanciamientos en el Estado, varios casos de corrupción, y en ese cuadro de caja pues hubo un cierto retraso en la ejecución y también parte de miedo de saber qué está ejecutando y qué no. Y un ejemplo muy concreto para este caso es el Ministerio de Vivienda, que apenas va a arrancar en el 2024 con el programa de Mi Casa Ya, que se demoró básicamente todo el 2023 haciendo la gestión para ese programa de subsidio de vivienda. Lo mismo podríamos decir con el Ministerio de Agricultura, que a pesar de recibir incremento de cartera, no ha tenido la facilidad o la diligencia rápida de comprar más tierras para asignar a campesinos. Y podríamos citar otros ministerios, cada quien verá qué ejemplo toma, pero en general se ve un retraso en ciertos ministerios en la ejecución. Y que ojalá en el próximo año estas dificultades se logren solucionar y se avance en un gobierno mucho mejor del que tenemos ahora. Gracias por ver, y los opositores, los amantes del señor de los Crocs, pues aquí tienen un video para que lo utilicen, para que lo procesen, para que tengan algo más que la mentira y la falacia, sino que tengan algo un poquito más con qué argumentar y saber qué temas agarrar. Eso es todo, hasta la próxima, chao.